Hola, buenas a todos. Vamos a empezar con una música animadita para un tema, digamos, complejo. Vamos a hacer un vídeo intentando resumir y acercar para las personas que sea completamente nuevo este concepto, sobre todo y para los que no, asentar un poquito el conocimiento, lo que son los contratos SARA, los contratos sujetos a regulación armonizada. Antes que nada, ¿dónde tenemos la regulación? Estamos en la Ley de Contratos del Sector Público, que es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico las directivas del Parlamento Europeo, Consejo Europeo, etc. Entonces, en este marco, vamos a centrarnos solo en la sección segunda del capítulo segundo, Contratos del Sector Público, del título preliminar de la Ley de Contratos. La Ley de Contratos ya sabes que es una ley muy grande. Este vídeo lo puedes estar escuchando dentro de una formación o quizás lo tenemos en YouTube para que también llegue a más personas y forma parte del curso monográfico de la Ley de Contratos, curso homologado por la Universidad EUNEIS de Vitoria-Gasteiz, que te sirve para no solo conseguir un título de experto en la Ley de Contratos, porque vamos analizando cada uno de los artículos de la Ley de Contratos, sino disculpen que también pues nos sirve para tener un curso baremable en materia de contratos para oposiciones. Entonces esta ley es muy grande, encontrarás el curso también por toda la ley y otra parte seguramente un curso más pequeñito con las partes esenciales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, ya hemos hablado de las partes previas de la ley, los negocios excluidos, los tipos de contratos y vamos a ver esta peculiaridad, ¿vale? Los contratos sujetos a una regulación armonizada o como se conoce comúnmente cuando uno está estudiando, los contratos SARA, sujetos a regulación armonizada. ¿Cuáles son los contratos SARA? ¿Qué tipos de contratos son? Pues no dejan de ser otros contratos que los contratos administrativos generales. Un contrato de obras, de concesión, ya sea de obras o servicios, de suministro o de servicios. Lo que pasa que está sujeto a una regulación armonizada. Cuando uno habla de armonizar, en el lenguaje coloquial, es igualar. Por ejemplo, si estás escuchando esto, lo más probable es que seas opositor o opositora y que hayas estudiado el artículo 150 de la Constitución Española cuando hablamos de las leyes de transferencia de delegación, las leyes marco y las leyes de armonización. Las leyes de armonización era cuando el Estado tenía competencias en una materia, las comunidades autónomas en otra, y el Estado pretendía pedir a las comunidades autónomas en una materia que era de ellas que dictaran la normativa de su competencia parecida, armonizada, similar, ¿vale? Entonces, aquí esa regulación armonizada se busca que determinados contratos se regulen con unas pautas comunes, pero más allá de las que puede ser toda la regulación de obras, toda la regulación de concesión de obras, sino en unos aspectos determinados. Básicamente, la regulación armonizada, para poderla entender, tenemos que ir un pasito más atrás y entender, bueno, un pasito más atrás, varios pasitos más atrás. Primero, que como acabo de leer en la Ley de Contratos del Sector Público, es una normativa profundamente influida por la normativa europea, ¿vale? Porque al final sabemos que la Unión Europea como organización supranacional, que está por encima de los países miembros, 27 Estados miembros, entre ellos España, a la cual han cedido soberanía en determinados aspectos para que regule y tener una regulación común en ese pues inicialmente mercado único, mercado común para favorecer el movimiento de mercancías, capitales, personas, etc. Entonces, una materia tan importante como es la contratación pública, donde se mueve tantísimo dinero, porque al final la administración pública recauda dinero de los particulares, de las empresas, pero lo revierte al sistema económico también a través de la contratación, donde las empresas a su vez vuelven a presentarse como licitadoras y participan en la economía. Entonces, es un elemento muy fuerte y muy potente de mercado único, de movimiento de mercancías. Por tanto, si el objetivo de la Unión es que haya movimiento de mercancías, capitales, personas, servicios, también busca que entre los países miembros se pueda licitar en uno u otro estado, porque al final se busca funcionar como uno, como un ente supranacional que funcione de forma común. ¿Cómo conseguimos eso si cada país tiene una normativa difícil y diferente? Y para el operador económico, para la empresa que quiere ir a licitar a Alemania, española, no conoce el idioma, no sabe cómo funciona la normativa, pues al final, como no tuvieras un muy buen asesor en este aspecto, no podrías. Entonces, dentro de la normativa que aprueba la Unión Europea, tenemos los reglamentos
que se aplican directamente desde que se dictan, como el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Una vez se publica y entra en vigor, pasa a la vacatio legis y ya entra en vigor, es aplicable. Y otra serie de normativas que son las directivas. Las directivas son normativas de la Unión Europea, pero que requieren un paso por el Estado miembro. Obligan, pero te dan un plazo para que tú transpongas. Sé que me estoy enrollando, pero créanme que es importante entender para que lo que les diga se les quede y para que entiendan el porqué de los contratos SARA, ¿vale? Si te suena chino estas cosas normativas que te estoy diciendo, recuerda que en nuestra web, eficienciayoposición.com, tenemos un curso dentro del apartado Cursos Homologados Generales de las fuentes del derecho, donde te explicamos con calma desde lo más básico para que tengas una estructura, un panorama de la pirámide de Kelsen y sepas qué es una directiva, qué es un reglamento, cómo se relaciona con los reglamentos internos, con las leyes, leyes orgánicas, tratados internacionales, cómo se aprueban, cómo se relacionan, para que luego cuando estudies tu material lo entiendas, ¿vale? Entonces, las directivas requieren de un plazo de transposición, pues la normativa de contratos es normativa que transpone directivas. Transponer es coger el contenido de esa norma, esa directiva y traerlo al derecho interno. Pues bien, los contratos armonizados son una clara manifestación de esa voluntad europea o comunitaria, ¿no? En este caso de la Unión Europea, de armonizar el mercado y facilitar que los operadores económicos de sus Estados miembros, hoy por hoy 27 Estados miembros, puedan operar con similitud en un estado u otro, ya no solo por el contenido de la norma, sino que se ha querido que determinados contratos que por cuantía consideran que son importantes, generosos, apetecibles en el sentido de para la empresa que oye que puede ganar dinero participando, esos que tengan una regulación un poquito más común para favorecer que un licitador de otro país pueda tener conocimiento sin necesidad de ver todos los diarios de todos los países de la Unión Europea. Entonces, estos contratos, aparte de la regulación, tienen unos pormenores, sobre todo a efectos de publicidad, superiores, ¿vale? Contratos sujetos a regulación armonizada. Pues bien, vamos a verlo con un esquema y después lo vamos a ver en el artículo. Tenemos que pensar también que cuando hablamos de la ley de contratos, es una ley muy técnica. Entonces, nosotros explicamos la ley para el opositor, pero los opositores hay a diferentes niveles. Aparte que incluso aunque fueses un opositor nivel A1, dentro de la A1 va a haber técnicos más especializados en contratos y otros que solo tienen que tener unos conocimientos básicos. Sin embargo, la ley está dictada para ir al máximo nivel de profundidad. Entonces, como opositor o opositora tienes que tener en cuenta que hay muchas partes del artículo que tienes que pasarla por alto. Esta no es una ley que te puedas memorizar como opositor o opositora. Tienes que pensar que el foco de esta ley es estar muy pormenorizada. Normalmente las leyes, y por eso te remitía también al curso de las fuentes del derecho, que ahora lo voy a abrir por aquí para enseñártelo, normalmente las leyes tienen una regulación básica y luego suelen llamar al desarrollo por reglamento que concreta. Esta ley busca regular lo máximo para que en todos los países tenga una regulación también de máximos y sea más igual, más armonizado, más común para facilitar ese movimiento, ¿vale? Entonces es una ley muy detallada. Hay un reglamento de contratos, pero la ley es tan detallada que prácticamente el reglamento solo llega si tú estás contratando y tienes alguna particularidad muy concreta, ¿vale? Entonces, en este aspecto, contratos sujetos a una regulación armonizada, tenemos delimitación general, luego tenemos el de los contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios. Fíjate que esto le ponen una misma cuantía, un umbral económico a partir del cual ya se considera un contrato SARA, sujetos a regulación armonizada de suministros, servicios. Fíjate que aquí tenemos obras, concesión de obras y concesión de servicios, mismo umbral, suministros y servicios. Y luego, como sabes que los contratos sujetos a regulación armonizada que también han sido subvencionados, no significa que porque estén subvencionados no se les aplica la ley de contratos, sino que tiene algún tipo de particularidad. Pues también tenemos aquí un artículo específico para ello, ¿vale? Entonces, nos abrimos el 19, pero vamos a partir un poco del esquema que tenía preparado para primero quedarnos con las cuestiones clave. Por tanto, en ese artículo de delimitación general, ¿qué es un contrato sujeto a regulación armonizada? Pues son contratos que por su valor estimado y por tratarse de un poder adjudicador, deben someterse a unas normativas específicas establecidas por la Unión Europea. Debe someterse, esto es una definición muy amplia, debe someterse a una regulación particular en la propia ley de contratos que les exige sobre todo mayor nivel de publicidad,
¿vale? Estos contratos pueden ser pues todos los tipos de contratos administrativos, obras, los dos de concesión, suministros o servicios. No es, por ejemplo, como los contratos menores que no pueden ser de concesión. Un contrato armonizado puede ser de obras, servicios, suministros, o de concesión de obras o de concesión de servicios, ¿vale? Entonces, exclusiones generales. Aunque un contrato supere el umbral económico, existen excepciones a los cuales no se le aplica la regulación armonizada. Hay ciertos contratos que, aunque lleguen a esa cuantía, no van a estar sujetos a regulación armonizada. A grosso modo son estos: comunicación audiovisual, defensa y seguridad nacional, básicamente porque no interesa a lo mejor para un contrato de defensa que te venga un operador extranjero a encargarse de la defensa de tu país. Servicios jurídicos específicos, como asuntos de defensa legal o notarías, porque ya es una particularidad del derecho interno que necesitas que sean muy especialistas, entonces, bueno, es menos probable que sea el de fuera, pero bueno, está específicamente previsto en la ley, ahora lo vemos. Transporte público de viajeros por ferrocarril o metro, gestión de agua potable y aguas residuales. Hay ciertas cosas aquí como estos dos y estos que van muy vinculados a la seguridad nacional y a lo que es un servicio básico para el Estado. Entonces también por eso se busca que no forzar tanto a que venga el extranjero a quedarse con ese servicio público tan importante, ¿vale? Entonces, bueno, umbrales económicos para cada tipo de contratos. Me vuelvo a la ley, seguimos por aquí. Entonces, aquí te dice, delimitación general, son contratos sujetos a una regulación armonizada, los contratos de obras, concesión de servicios, suministro de servicios, es decir, cualquiera de los contratos administrativos, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas del 101, recuerda que artículo 99, 100, 101 te habla del objeto del contrato, el precio, el valor estimado, el presupuesto base de licitación. Aquí hablamos del valor estimado del contrato. Para delimitar, para saber cuándo un contrato está sujeto a regulación armonizada, lo que nos vamos a fijar es el valor estimado del contrato, ¿vale? Valor estimado del contrato conforme al 101. Normalmente, cuando estamos en un supuesto práctico, me dan el valor estimado. El valor estimado es algo que tienen que darte cuando se prepara la contratación, ¿vale? Entonces lo sabes. Entonces, aquí importante, sea igual o superior. Igual o superior. Esto lo subrayo. ¿Por qué? Porque hay otras referencias de cuantías en la ley de contratos que te pone solo igual o menor que, ¿vale? Entonces, igual o superior, ¿vale? Si es la misma cuantía, ya sí que está sujeto a regulación armonizada. Otro me pone superior, entonces significa que esa cuantía exactamente no, esa cuantía más uno sí, ¿vale? Ahora lo vemos. Igual o superior a lo que indican los artículos siguientes. Siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Por tanto, cuestiones clave. Cualquier tipo de contratos puede estar sujeto a regulación armonizada, obras, concesión de obras, servicios, concesión de servicios, suministros, siempre y cuando supere o iguale el valor estimado de los artículos siguientes y la entidad que contrata tiene que tener la condición de poder adjudicador. No me voy a parar aquí, pero esto lo tenemos en el artículo 3 de la ley, ¿quién tiene la consideración de poder adjudicador? Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los subvencionados en los términos del artículo 23 que ya veremos. No obstante, hay algunos que no. No me voy a parar porque ya les hice antes un resumen, pero el artículo 19.2 me dice A, B, C, D, E, ¿vale? Y D de los servicios jurídicos también me concreta aquí mucho. Entonces no vamos a pararnos aquí, pero que sepas que todos estos están exceptuados específicamente de considerarse, independientemente de que lleguen a esa cuantía o no, sujetos a regulación armonizada. Entonces, si tú estás estudiando, lo lees, pero te sacas, igual que hemos hecho en el esquemita, las cuestiones clave, porque ya les digo que ese nivel de profundidad es si eres el operador jurídico, ¿vale? Entonces, ya aquí es muy, muy detallado. Pues mira, algunos de carácter de comunicación audiovisual, radiofónico, etcétera, te haces un croquis para determinar los que no. Servicios jurídicos, cuáles son. Te tienes que saber cuando estás estudiando los CPV. Los CPV, lo explicaba en otro vídeo, son códigos que están recogidos al final de la ley de contratos para identificar los contratos, también para facilitar que cuando tú eres un operador de otro país, aunque tú no entiendas el idioma en el que está la ley, puedas identificar de qué contrato se está tratando solo por el CPV. Si tú ya sabes que el CPV está el contrato, independientemente que esté escrito en alemán, vas a identificar que ese contrato te interesa y ya te interesarás por traducirlo, ¿no? Pero por lo menos para identificar los contratos por números. Entonces, estos, independientemente de la cuantía, no van a estar sujetos a regulación armonizada. Entonces me quedo con esto. Cualquiera que supere o iguale el valor estimado que ahora vamos a ver y que
tenga la condición de carácter de poder adjudicador la entidad contratante, ¿vale? Esos dos requisitos. Y ahora, ¿cuáles son las cuantías? Pues bien, lo que decíamos, para obras y los dos de concesión, obras o servicios, las cuantías son las mismas. Hay una cosa muy importante con las cuantías, y es que las cuantías suelen ir cambiando con la ley de presupuestos del Estado. No forzosamente cambian todos los años, pero muchas veces sí. Entonces, normalmente la ley de presupuestos del Estado entra en vigor el 1 de enero del año concreto. Yo estoy grabando este vídeo a primeros de 2025, ¿vale? Entonces, si tú estás escuchando este vídeo, pues yo qué sé, en 2026, 2027, 2029, porque puede ser perfectamente que lo estés escuchando más adelante, tienes que verificar en la ley directamente en el BOE cuál es la última versión, cuál es este umbral, porque va cambiando a lo largo de los años. Fíjense las referencias aquí, desde que se aprueba la ley, más o menos ha ido cambiando cada 2 años, ¿lo ves? Entonces, aquí también la última actualización entró en vigor el 1 del 1 del 2024 porque se cambiaron los umbrales. Entonces, a la fecha que yo estoy grabando este vídeo, que en este caso es el 5 de febrero de 2025, la última actualización fue del 23 de enero de 2025, de hace una semana, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si no se ha cambiado el umbral para 2025, a estas fechas no se va a cambiar, porque ya les digo que se cambia con la ley de presupuestos generales del Estado. Pero si me estás escuchando en el 26, en el 27 o cuando sea, lo que tienes que hacer es venir aquí y actualizar el umbral, ¿vale? Acuérdate que esto es un valor estimado igual o superior. Por tanto, un contrato de concesión de obras, concesión de servicios u obras de 5.538.000 euros ya está sujeto a regulación armonizada. Igual o superior, ¿vale? Esto me lo tengo que saber, esta cuantía, sí o sí. Valor estimado, igual o superior. Luego, vamos al esquema para tenerlo por aquí. Contratos de obras, concesión de obras, valor estimado igual o superior. Si el contrato se divide en lotes, se suma el valor de los lotes. Si el valor acumulado supera los 5.568.000, se aplican las normas de regulación armonizada. Esto es en resumen lo que tenemos aquí. En los supuestos previstos en el 101.12 relativo al cálculo del valor estimado de los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en los que se divida la obra iguale o supere, el esquema pone supere, pero iguale o supere, lo voy a poner más claro porque no tiene por qué ser supera, iguale o supere, igual que pone aquí. Aquí el esquema, voy a cambiarlo, pondrá iguale o supere. Y incido para que se les quede. Igual o supere la cantidad indicada, se aplicarán las normas reguladas en la regulación armonizada para cada lote, de cada lote, ¿vale? La ley de contratos te dice que siempre que puedas, dividas en lotes, porque si divides en lotes, es decir, una obra grande, la divides en, no es fraccionar el contrato, es la misma obra, dividirla en lotes separados para que sea susceptible de que distintos operadores jurídicos puedan llevar a cabo la prestación, siempre que la prestación, el objeto del contrato, se preste a ellos. Si resulta que al final vas a tener ahí una mezcla de obras con diferentes aspectos, cuantías, valores, fecha, estructuras técnicas, no, ¿vale? Pero hay muchos contratos que sí se prestan. Y si haces eso, lo que estás consiguiendo es que se reparta la riqueza, se repartan las opciones de trabajo entre diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos aquí que si se dividen lotes y los lotes por separado igualan o suman esa cuantía, también se tiene que aplicar las normas de la regulación armonizada a cada lote, a la licitación de cada lote. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1 millón de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de los mismos. Esto parece difícil, pero no tiene por qué ser difícil, ¿vale? Imagínate una obra grande donde tenemos no 5 millones, 10 millones, por ejemplo, y se divide en 15 lotes porque se ha considerado en los pliegos técnicos que la obra es susceptible de desarrollarse así. Vale, evidentemente si tú sumas todos los lotes, te iguala o supera esta cuantía, por tanto tendrías que estar sujeto a regulación armonizado. Lo que te pone aquí esta excepción es que podrías no aplicar a la licitación de cada lote la normativa aplicable a los contratos SARA, podrías exceptuar, dejar algún lote fuera de esa normativa SARA si el valor estimado de ese lote no supera el 1 millón de euros. Pero también tiene que ser que el total de los que exceptúas, porque a lo mejor tienes 5 lotes que no superan el 1 millón de euros. 5 lotes que no superan el 1 millón de euros, bien, pues a cada uno de esos 5 lotes no le aplico las particularidades del SARA. A los lotes que sí lo superan, sí.
¿vale? Pero si los lotes que exceptúas en total, por ejemplo, esos 5 lotes que no te llegan al millón, unos 700 y pico mil, otros 800.000, otros 100.000, si al final el importe acumulado de los lotes que tú vas a exceptuar sobrepasa el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos, en ese caso no puedes exceptuarlo. Si no sobrepasa el 20% del valor acumulado de todos esos lotes, sí lo puedes exceptuar, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente cuando estoy estudiando, con que me quede con esto es suficiente. Ya esto es para un nivel A, ¿vale? Pero bueno, estudienselo todo y así lo tenemos cubierto. Importantísimo, esta cuantía de aquí, valor estimado igual o superior. Ahora nos vamos a los contratos de suministros. Estamos en la misma particularidad, igual o superior. Pero en este caso, como son cuantías diferentes, te lo pone en un artículo diferente. Los contratos de suministros van a estar sujetos a regulación armonizada si el valor estimado del contrato iguala o supera, pues bien. Este primer apartado es cuando el poder adjudicador es la Administración General del Estado o cualquier ente dependiente de la misma, organismos autónomos que dependen de la Administración General del Estado, entidades gestoras y servicios de la comunidad entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que dependen de la Administración General del Estado, es decir, estatal. Cuando yo estoy estudiando me quedo con ¿qué? Estatal. No obstante, los contratos que se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto a los contratos de suministro que tengan por objeto los enumerados en el anexo 2. Ten en cuenta que habíamos exceptuado en el 19 contratos de defensa, ¿vale? Entonces, si hay un contrato de suministro, solo vamos a tener en cuenta con particularidades del anexo 2 algunos que sean de suministro, aunque tengan que ver con la defensa, y que aún así estén armonizados. Pero recuerda que el 19 exceptuaba muchos contratos que tuvieran que ver con la defensa, ¿vale? Entonces, seguridad esencial del Estado, etcétera, independientemente de la cuantía. Aquí ya nos vamos a suministros, ¿vale? Entonces, estatal, valor estimado igual o superior a 143.000 euros. Que no sea estatal, es decir, un ente local, un ayuntamiento, una diputación, la comunidad autónoma, valor estimado igual o superior a 221.000 euros, ¿vale? Entonces, cuando por razón del sujeto contratante o por razón del objeto no sea ninguno de estos. Fíjense que si es estatal, se baja la cuantía a partir de la cual te exigen que sea un contrato sujeto a regulación armonizada, con esas obligaciones de publicación. Si es autonómico, se sube un poquito la cuantía. Digo autonómico, pero porque suele ser autonómico o local, ¿vale? Suele ser más autonómico que local por las administraciones locales. Bueno, un contrato de suministro de 220.000 euros es un contrato grande. Entonces, bueno, lo tenemos por aquí. Cuantías de referencia, ¿vale? Particularidades para los lotes. En los supuestos previstos en el 101.12, igual que hablábamos arriba, relativo a cómo se calcula el valor de los lotes por separado, te dice aquí que si el contrato se divide en lotes y las cantidades igualan o superan en los valores estos, en función de si es estatal o no es estatal, los órganos de contratación, bueno, se aplica la normativa armonizada, pero, igual que hablábamos antes, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado por los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos, ¿vale? Entonces, igual que aquí, en obras, concesión de obras y concesión de servicios, si el contrato estaba dividido en lotes y los lotes, pues habría que aplicarle la regulación armonizada, era posible exceptuar algunos lotes de esa aplicación de la regulación armonizada si no superaba el 1.000.000 de euros y la suma de todos los que exceptúes no supera el 20% del total. Aquí puedes exceptuar algunos lotes si el valor del lote no supera los 80.000 euros. Fíjate que te pone cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros. Por tanto, si tiene 80.000 euros, no lo puedes exceptuar, porque te pone inferior. Por eso les recalco mucho el inferior, igual, mayor, ¿vale? Porque la normativa no usa un criterio, sino que para cada artículo le pone algo diferente. Entonces, en este caso, puedes exceptuar un lote de un contrato de suministros que debiera, por la cuantía total, estar sujeto a regulación armonizada si no supera los 80.000 euros y si de todos los lotes que exceptúas, la suma no supera el 20% del total. Si la suma supera el 20% del total, pues tendrás que no exceptuar algún lote para que no te supere el 20% del total, o no exceptúas ninguno, pero lo que se suele hacer es quitar alguno y no exceptuarlo para que no sobrepase el 20% del total. Y tú dirás, ¿y qué consigo con esto? Pues facilitar
la licitación de esos lotes, porque cuando tú divides el lote, lo que estás haciendo es haciendo pequeñas parcelitas que tienen como sus diferentes formas de adjudicar sus plazos, porque van a ser a contratistas diferentes, o puede ser que un contratista gane varios lotes, pero tienen cierta independencia respecto a la obra principal. Entonces algunos pueden tener unos parámetros de publicidad añadidos por estar sujetos a SARA, pero si en otros te quitas eso, pues vas a agilizar la licitación de esos lotes, ¿vale? Entonces tengo que darme con estas cuantías, pero también las de los lotes porque me lo pueden preguntar. Contratos de servicios sujetos a regulación armonizada. Pues bien, esto es muy parecido, los umbrales son los mismos, 143 estatal, 221.000 que no sea estatal, ¿vale? En este caso, que sea distinto a, pues, autonómico o local, que son las administraciones que van a poder licitar. Con la salvedad de que para los contratos de servicios tenemos un plazo más, que este no suele variar. Igual que este se varía todos los años o cada 2 años en función de cómo lo considere el gobierno, este no suele variar. Este es que en la ley hay un anexo 4 con determinados tipos de contratos que tienen un valor social. Entonces, para esto se sube el umbral. Si se va a licitar o adjudicar un contrato de servicios cuyo valor estimado iguala o supera los 750.000 euros de alguno de los contratos del anexo 4, está sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Entonces, es como subirle el umbral para este tipo de contratos. ¿Te tienes que saber qué contratos hay en el anexo 4? No. Pero si estuvieses licitando, pues tendrías que ir a mirar a ver si el contrato que tú vas a licitar está en el anexo 4 para ver el umbral que te aplica. Lo mismo para los lotes. Lo mismo para los lotes es lo mismo que el de suministros, ¿vale? Si no te supera si no te supera ni iguala, ¿vale? Si el lote es de menos 80.000 euros, lo podrías exceptuar de la aplicación del umbral SARA, ¿vale? Salvo que todos los lotes que exceptúen superen el 20% del valor total, entonces no lo podrías aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, esa cuantía, esta parte, estos artículos son prácticamente iguales con la salvedad esta de aquí. Entonces, fíjate que no es complicado aprenderse, es cuestión de tener un croquis. ¿Y qué pasa con los subvencionados? Pues bien, contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y contratos de servicios definidos conforme, pues, a los artículos de la ley que te hablan de esos contratos, que sean subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la condición de poder adjudicador, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías. Es decir, dentro de los subvencionados que puedes llevar a un SARA, tienes obras y servicios, ¿vale? Siempre que la parte subvencionada sea en más del 50% de su importe total, por supuesto tienen que estar licitados por un poder adjudicador, porque lo que vimos en el 19 es que tenía que ser poder adjudicador, y tiene que ser de alguna de estas categorías. Contratos de obras que tengan por objeto ingeniería civil de la sección F, división, ¿Esto te lo vas a aprender? No te lo vas a aprender. Algunos contratos de obras relacionados con ingeniería, contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra A, cuyo valor estimado sea igual o superior a los 221.000 euros. Este sí que puede ser un contrato de servicio vinculado a una obra de este estilo. Es decir, esto o un contrato de servicio que supere esta cuantía vinculado a esto, ¿vale? Entonces, simplemente, los contratos sujetos a regulación armonizada subvencionados, pues también los contratos subvencionados también pueden estar sujetos a regulación armonizada si se cumplen con los parámetros del artículo 23, siendo la subvención que tiene más de un 50% del total del contrato, que esté otorgado por poder adjudicador y de unas materias muy concretas, ¿vale? Entonces aquí ya me voy a quedar con esto. Entonces, me vuelvo al esquemita. Cuantías, excepción para los lotes. Cuantías, excepción para los lotes. Lo mismo, cuantías iguales con la particularidad del anexo 4, excepción para los lotes. Contratos sujetos a regulación armonizada, sí, pero con algunas particularidades de algunos tipos de contratos, ¿vale? Y sabiendo que tiene que ser subvencionado en más del 50%. Pues dicho esto, me vuelvo a la ley. Bueno, pues esto está muy bien, pero ahora lo suyo es, vale, ya sé qué contratos están sujetos a regulación armonizada. Y ahora, ¿qué es esa regulación armonizada? ¿Qué particularidades tiene? Pues bueno, cuando tú vayas estudiando la ley de contratos, vas a ver que te vas a encontrar determinadas particularidades para los contratos sujetos a regulación armonizada. Por ejemplo, en cuanto a la perfección del contrato, yo me vengo al artículo 36 y el apartado 2 te dice: los contratos subvencionados que, de conformidad con el artículo 23 de esta ley, deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionan conforme a la regulación que los rijan. Si ese contrato tiene unas particularidades de regulación, el contrato subvencionado armonizado, ¿vale? Pues se va a regir conforme a esa
normativa concreta. Las partes deberán notificar su formalización al órgano que otorgó la subvención, porque al final está vinculado a lo que establece en este caso. Luego, por ejemplo, si nos vamos al 68, tiene alguna particularidad de empresas no comunitarias, pero ahora mismo no es tan relevante. Hay algunas particularidades en el 86 para los medios de acreditar la solvencia, pero vamos sobre todo a ver algunas condiciones más concretas, ¿vale? Tienes muchas particularidades a lo largo de la ley. Por ejemplo, 89, pues tiene algunas particularidades respecto a la solvencia técnica de los contratos de suministro. Tenemos también, hay varios en la parte de solvencia, ¿vale? Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad, por ejemplo, en el 93. Pero ya te digo, esto lo vas a estudiar no cuando estudies los armonizados, sino que si en tu temario tienes que aplicar el 93, pues ya te aprenderás la particularidad de los armonizados. El 93 dice acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad. Contratos sujetos a regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la empresa cumple con determinadas normas de calidad. En particular, en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, deberán hacer referencia a qué sistemas de aseguramiento de la calidad utilizan. ¿Por qué? Porque los contratos sujetos a regulación armonizada ya estamos pensando que va mucho más grande, va mucho más amplio. Es más normal que vayan a venir licitadores de otros países. Entonces, para saber cuáles son esos parámetros de medición de esa calidad, pues hay que concretarlo mucho más. Nos vamos, por ejemplo, también al artículo 119, ¿vale? Estoy diciendo particularidades en la tramitación de los armonizados. Cuando hablamos de la tramitación urgente del expediente, ¿vale? En el artículo 119, con las particularidades, la tramitación urgente reduce los plazos. Pues bien, si nos vamos a el apartado aquí, te dice que en el plazo de presentación de proposición, el plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto para contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra B del apartado 156.3b, ¿vale? Te pone una particularidad en la reducción de los plazos. Luego te dice el plazo de presentación, el apartado tercero, de solicitudes y proposiciones en los procedimientos restringidos y de licitación con negociación sujetos a regulación armonizada también tiene particularidades. Es decir, a lo largo de la normativa vas a encontrar diferentes particularidades para tramitarlo. Lo mismo tienes en diferentes contratos también. Vamos al artículo 134. En el artículo 134 tenemos el anuncio de información previa, ¿vale? Entonces, en el anuncio de información previa, que es un anuncio que se puede hacer antes de licitar el contrato, te dice, los órganos de contratación podrán, era una posibilidad, publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obra, suministros y servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo al que se refiere el apartado 5 del presente artículo. ¿Cuál es el apartado 5 del presente artículo? Te pone en caso de publicación de anuncio de información previa. Este último se deberá enviar a la Oficina de Publicación de la Unión Europea el anuncio de publicación en su perfil. Te pone el anuncio de información previa no se publicará en el perfil antes de que se envíe a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y se indicará la fecha de envío. Realmente dice el plazo del apartado quinto de este artículo, pero en el apartado quinto no está en el apartado sexto. El periodo cubierto por anuncio de información previa será un máximo de 12 meses a contar desde la fecha del envío. Es decir, puedes informar de antemano, como si fuese un aviso, puedes informar de antemano de qué contratos sujetos a regulación armonizada piensas sacar. ¿Pero piensas sacar cuándo? ¿Los próximos 10 años? No. A pesar de que aquí te pone el apartado quinto no te habla de ningún plazo, sino te habla de que lo tienes que enviar a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea para que lo publique en el perfil, para dar publicidad. Pero el apartado 6 es el que te dice que cubre 12 meses, es decir, tú puedes anunciar qué contratos armonizados tienes pensado sacar en el próximo año, ¿vale? Es como si fuese un aviso para que quien se plantea pues licitar esos contratos se pueda organizar, por así decirlo, ¿vale? Pero fíjense que es un podrá. No es el anuncio de licitación que lo tenemos ahora en el artículo 35, es el anuncio de información previa, que para los armonizados puedes optar por hacer esa publicación, pero cubriendo un máximo de 12 meses. No puedes adelantar muchísimo más, ¿vale? Otra de las cuestiones más relevantes, por no decir la más esencial a la hora de cuando yo estoy estudiando, es respecto al anuncio de licitación, cuando tú vas a adjudicar el contrato. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación debe publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.
Entonces, esto sí que es importante. Cuando se va a licitar, si el contrato está sujeto a regulación armonizada, tienes que darle un mayor nivel de publicidad. ¿Cuál es ese mayor nivel de publicidad? No solo vas a publicar en el perfil del contratante en nuestro país, sino que vas a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Para qué? Para que llegue a todas las personas que ven ese Diario Oficial de la Unión Europea y que en vez de, si estás interesado tú como empresa en licitar en los Estados miembros, en vez de tenerte que leer todos los boletines oficiales de todos los estados o verte todos los perfiles de contratante de todos los estados, si el contrato es suficientemente grande para que esté sujeto a regulación armonizada y por tanto, entre comillas, es más goloso, va a salir publicado como requisito imprescindible, porque si no, no tiene validez, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y hay que poder demostrar la fecha de envío para que se publique, porque tienes que esperar a que se publique. La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al Poder Adjudicador la recepción del anuncio de la licitación de ese contrato y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de que está publicado. Y cuando tú publicas es cuando ya lo puedes publicar a nivel España, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, una de las cuestiones más esenciales es que tienes que mandarlo a publicar al Diario Oficial de la Unión Europea. También, ¿solo puede ir cuando está armonizado? Pues mira, aquí en este apartado te dice, cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, servicios, concesión de obras, concesión de servicios, pero que no estén sujetos a regulación armonizada, también se podrían publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es decir, sí o sí, si está armonizado, tiene que ir al Diario Oficial de la Unión Europea. Pero si no está armonizado y consideras que bueno, que es un contrato que te interesa darle publicidad, porque a lo mejor por el motivo que sea, también se puede mandar a publicar al Diario Oficial de la Unión Europea. Lo que pasa es que no es obligatorio, entonces no tienes que respetar esos plazos, no tienes que tener esa prueba de envío, ¿vale? Pero sí es obligatorio, sí tienes que tener la prueba de envío de cuándo se da esa publicidad. En el artículo 154 se habla del anuncio de formalización de los contratos. Formalización cuando ya tú lo tienes adjudicado. La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el correspondiente contrato en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante. Y te dice, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, ese anuncio también lo tienes que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es decir, cuando ya estás acabando el contrato, porque ya lo has adjudicado y ya se ha formalizado. Si era un armonizado que tuvo que tener publicidad en el Diario Oficial de la Unión, también cuando se formaliza va esa publicación al Diario Oficial de la Unión para que el resto de licitadores sepan que ya está adjudicado y formalizado, ¿vale? Y ya con esto voy a acabar. Ya luego, si empiezas a ver los distintos procedimientos, verás que para determinados procedimientos te pone un plazo específico para los armonizados, ¿vale? Y ya cuando veamos el recurso, si está sujeto a regulación armonizada, tienes que esperar también a formalizarlo 15 días porque puede haber plazo de recurso y eso se ve en la materia específica. Bueno, pues dicho esto, espero que les haya ayudado la explicación. Que tengan un buen día.